Bienvenidos a Impermeables, un espacio en el que queremos dar voz a los principales protagonistas del mundo de la arquitectura, la construcción y la sostenibilidad. Tenemos el privilegio de compartir este ratito con José Luis Campos Rosique, CEO y fundador de su propia marca Crystal Zoo, un estudio de arquitectura de Alicante con muchísima trayectoria y un montón de premios internacionales. Hola, ¿qué tal, José Luis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos con una súper pregunta que es ¿por qué el nombre Crystal Zoo? El nombre está basado en el libro de Tennessee Williams, del Zoo de Cristal. Pues básicamente cuando había que coger y elegir el nombre, venía de ver la obra de teatro. Entonces hay un momento en el que durante la obra dice una serie de cosas que me parecieron muy inspiradoras de cara a lo que es un despacho, sobre todo al concepto que yo en ese momento tenía de tener un despacho. Tenía como muy claro el despacho de funcionar como un equipo de trabajo. O sea, al final, en cierto modo, gente con capacidades diferentes que pueden llegar a generar entre todos un concepto diferente, ¿no? Como es un zoológico. O sea, cada uno dentro del despacho, quizá de las cosas más divertidas, es que la gente que entra al despacho elige su propio avatar con el animal con el que se siente identificado. Y entonces, en base a eso, ellos al final conformamos ese espacio, ¿no? Ese zoo con el que estamos todos muy orgullosos. Me parece una idea, la verdad es que me parece una idea genial, ¿eh? ¿Cuáles son los valores más importantes de este despacho? Ya me lo has explicado un poquito, pero un poco la filosofía de ese zoológico. La filosofía es como ese apunte, ¿no? Es el desarrollo de ese trabajo interdisciplinar, ¿no? Ese trabajo en equipo. O sea, al final todos los planteamientos se discuten, ¿no? Se abre una especie de foro de debate donde todo el mundo, incluso la gente que los recién llegados pueden coger a aportar. O sea, todas las ideas son bienvenidas dentro de lo que es el conjunto, se plantean y luego al final se deciden. Pero todo es aceptado, todo se debate entre todos. ¿Y para ti qué es lo más gratificante de ser un arquitecto de prestigio? Bueno, de prestigio o no de prestigio, pero ¿qué es lo que más te gratifica como arquitecto? Yo creo que para mí lo más importante es ver que tus ideas, ¿no?, se pueden llegar a plasmar, se pueden llegar a construir. Pero más que eso es que la gente, ¿no? O sea, cuando tú terminas la obra y de repente la obra se pone en uso, ver que la gente realmente está viviendo los edificios como tú te habías imaginado que iban a vivirlos. O sea, ese es una especie de momento mágico en el que de repente, cuando lo ves, dices, merece la pena todo este esfuerzo de tanto tiempo, tantos disgustos, tantas peleas, tantas negociaciones entre todas las partes. Al final tiene como ese elemento que dices, venga, vale, merece la pena. Un proyecto arquitectónico del que realmente estés orgulloso, satisfecho. Yo estoy muy, muy satisfecho, en primer lugar, quizás porque son de los más iniciales, ¿no? Tanto con la sede universitaria de la Nucía, es un proyecto muy complejo, donde al final tenemos dos grandes vuelos que se atirantan, ¿no?, uno con respecto a otro, una obra complicada porque además se ejecutó en muy poquito tiempo, en 5 meses, y quizás es el primer inicio de Crystal Zoo. Y también estoy muy orgulloso, aunque tiene una serie de defectos, pero bueno, que al final son asumibles, con la Biblioteca de San Vicente, por la generación del espacio, que es una especie de helicoide que llega a subir hasta arriba, ¿no? Son dos de los edificios que quizás a mí me han llenado más. Además fueron edificios premiados, ¿no? Han sido premiados. La Biblioteca de San Vicente fue premiada como el premio FOPA, ¿no?, de la Federación de Obras Públicas de Alicante, como la mejor obra pública de ese año, y la SEU fue elegida por DECEN la 7ª mejor obra docente del año. Hemos tenido otros premios quizás más importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto del Lab de la Nucía ha ganado el Architizer en 3 ocasiones, tanto como mejor equipo a nivel de obra pública, como además tanto el premio del público como el jurado. Y es un proyecto también que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo al final se genera una roca facetada que por dentro es todo amarillo, ¿no? Y entonces tiene claras referencias tanto a lo que es la población en la que se encuentra, como a las montañas cercanas. Entonces al final genera un todo en el conjunto. ¿Qué importancia tiene la arquitectura en la sostenibilidad en este momento tan crítico donde la sostenibilidad es una obligación? La sostenibilidad viene de serie. O sea, es un elemento que ha llegado para quedarse. Nosotros
desde hace mucho tiempo realmente siempre planteamos ese tipo de cosas. Es más, el concepto de trabajar la huella ecológica, el concepto de rehabilitar, ¿no?, y reciclar los edificios, la sede universitaria llega un momento que el ayuntamiento se plantea coger, no parte del ayuntamiento, se planteaba coger y tirarlo, y nosotros abogamos, no, vamos a coger ese edificio que no tiene ningún tipo de valor arquitectónico, vamos a coger, lo reciclamos y generamos un edificio nuevo. Eso es lo mismo que en Novelda, lo que es el Casal de Juventud, es un edificio que no tiene ningún tipo de valor y que nosotros apostamos por reciclar el edificio, mantenerlo y ampliarlo. O sea, el concepto de reciclar la arquitectura es importante y es uno de los pilares directamente de la sostenibilidad. ¿Cómo ves el futuro de la arquitectura? ¿Qué tendencias emergentes observas? A ver, el futuro de la arquitectura, lo que hemos dicho, la sostenibilidad es un elemento muy importante que además tanto desde Europa como desde muchísimos organismos oficiales nos están marcando. O sea, es uno de los elementos más importantes y los que realmente hay que hacer mucho más hincapié de lo que quizás lo estamos haciendo para nosotros aparte. Y a nivel formal quizás vienen curvas, ¿no? Y entonces es un elemento que cada vez está cogiendo mucho más dinamismo. También es verdad que hay una serie de avances técnicos que te empiezan a permitir, según qué tipo de estructuras cada vez más complejas, elementos matriciales. La inteligencia artificial tiene mucho ahora mismo que aportar al respecto. Nosotros hace poco estamos haciendo unas pruebas y es realmente sorprendente, ¿no?, lo que te puede llegar a generar. Sí que es verdad, te da como herramientas de elección. O sea, te planteas un volumen inicial y dices, quiero que sea parecido a este y este. Y entonces te va generando una serie de soluciones. Ya luego tú tienes que ser capaz de coger y decir, bueno, vale, esto es un elemento como un planteamiento inicial, ahora vamos a hacer el trabajo de verdad, ¿no? Pero como que te permite y te abre una serie de conceptos e ideas que a lo mejor en ese momento pues no puedes llegar a desarrollar. Entonces la inteligencia artificial ahora va a tener un papel también fundamental en esa facilidad de aplicar la sostenibilidad a la arquitectura. Lo quiero entender así. A nivel de sostenibilidad lo tienes que desarrollar de otra forma. O sea, ya es el concepto que tú quieras coger y plantearla, hasta el nivel que tú quieras llegar. La inteligencia artificial, yo ahora mismo creo que los elementos donde se está empezando a trabajar a nivel de arquitecturas es más a niveles formales, ¿no? De dime qué podría hacer parecido a eso con ese volumen con el que estoy trabajando. ¿Tienes fuentes de inspiración fuera del ámbito de la arquitectura? ¿Utilizáis fuentes que os inspiren en vuestro trabajo? Vale. Como te he dicho, somos un equipo. O sea, dentro del despacho cada uno tiene sus propias fuentes de inspiración, ¿no? Al final es algo que cogen y se comparten. Yo particularmente, mis fuentes de inspiración de normal vienen fuera del ámbito de la arquitectura. O sea, libros, cómics, por ejemplo, la sede universitaria se basa directamente en cómo los tentáculos no sé si conoces el libro de Akira, de Otomo, no, el libro no, es el cómic, y entonces como de repente esos tentáculos iban creciendo, entonces realmente se basa en eso. Y una exposición que vi de Piranesi, ¿no?, de hacía mucho tiempo, entonces una serie de conceptos se van licuando, ¿no?, y te van dejando un pozo junto con tu propia tradición personal. Libros, por ejemplo, como La montaña mágica de Thomas Mann, el que te cuenta cómo se vive una serie de espacios, ¿no? De repente esa lectura, ¿no?, te refleja y dices, oye, vamos a generar un espacio como el que, en cierto modo, tú te has llegado a imaginar en la lectura del libro, ¿no? Luego ya tienes, los viajes van generando una serie de vivencias personales que te llevan a una serie de conceptos y planteamientos diferentes. Con lo cual la arquitectura tiene una parte de fantasía y de imaginación hecha realidad muy importante. Muy importante. Y sobre todo, hombre, yo creo que al final el proceso de arquitectura, nos guste o no nos guste, tiene a nivel de estudiante, ¿no?, tiene una vertiente muy vocacional, que realmente es algo así. O sea, yo en cierto modo yo decido hacer arquitectura porque de repente tuve un sueño, y entonces me imaginé desarrollando, diseñando un edificio. Yo quería ser periodista, además es mi segunda opción, entonces me gustaba mucho ese tipo de planteamientos.
pero al final, bueno, es algo que puedes llegar a coger y desarrollar también dentro de tu profesión, ¿no? Al final la arquitectura es muy amplia y tienes muchos campos en los que puedes llegar a coger y trabajar. ¿Cuáles son las principales razones de un arquitecto para prescribir uno u otro proveedor de soluciones constructivas como puede ser la impermeabilización? Al final es la calidad del producto. O sea, si tú tienes que ser prescriptor de algo, tú no eliges cualquier tipo de producto. O sea, no puedes coger y elegir cualquier tipo de producto que se asocie directamente a tu marca. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que ya llevas una trayectoria. O sea, tienes que elegir muy bien cuáles son tus compañeros de viaje. Entonces, al final tienes que basarte sobre todo en la calidad de ese producto y que realmente sean elementos tanto racionales como además funcionales dentro de lo que es el desarrollo de esa construcción arquitectónica. ¿Cuál es tu filosofía personal en la relación entre la función y la forma en arquitectura? A ver, la forma es muy importante, al menos a nivel personal y también dentro de lo que es el despacho. La forma es muy importante. No vamos a coger y ahora decir, no, todo lo contrario. O sea, realmente la forma es muy importante, pero siempre y cuando, ¿no?, cumpla en primer lugar con su objetivo funcional, sobre todo con un objetivo económico. O sea, que son irrenunciables. Tanto la funcionalidad como el coste económico final de la obra es algo que es un input de partida. A partir de ahí, ¿no?, cuando ya tienes ese tipo de cosas cubiertas, ya tenemos las herramientas suficientes para coger y generar y jugar con la forma para que al final nuestro edificio sea un edificio que particularmente nos guste o que también sea un edificio amable, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cuando hicimos la biblioteca de San Vicente, como dentro del planteamiento inicial, a nivel de proyecto, era un búnker. O sea, la imagen del edificio en el concurso planteamos un búnker. Y entonces, de repente, cuando en fase de obra la gente empezamos a oír que la gente empezó a denominar el edificio el búnker, era algo como, oh, qué bien, ¿no? Me ha encantado el concepto, pero o sea, que nos dimos cuenta que era algo peyorativo, que era justo lo contrario, es que a la gente no le gustaba. Entonces, el proyecto no es para ti. Yo creo que es muy, muy importante entender que el proyecto no es para ti. O sea, los proyectos son para que la gente los pueda llegar a vivir. Tienes que conseguir que ese proyecto sea amable, que la gente lo entienda y lo comparta, ¿no? Entonces, al final generamos una serie de letras y escrituras, ¿no?, que escribí ahí y que al final se escriben en la fachada y que van dibujando y que al final amabilizaron lo que es el edificio. Al final hemos conseguido, pues, en la biblioteca de San Vicente, me parece que si el 70% de la población está apuntada a la biblioteca de San Vicente. O sea, al final hemos conseguido un éxito, ¿no? Porque tenemos que entender que la arquitectura no la hacemos para nosotros. La arquitectura se desarrolla para la gente y para los usuarios finales, que son los que la habitan y son los que realmente van a hacer que ese edificio sea lo que tiene que ser. En esa biblioteca, si no recuerdo mal, empezó algo innovador, como era un jardín vertical, ¿puede ser? Eso es otro edificio que está enfrente del ayuntamiento. En el nuestro no. Es que además, fíjate, no había jardines verticales cuando nosotros estamos hablando de un proyecto del 2001. El proyecto del 2001. O sea, los jardines verticales empiezan a aparecer mucho más tarde, ¿no? O sea, a partir del CaixaForum de Herzog and de Meuron, que para mí es uno de los mejores arquitectos que hay ahora mismo. Ellos empiezan a trabajar los jardines verticales y se hace como una especie de elemento arquitectónico de casi de uso masivo, porque son elementos muy caros de mantener. O sea, nosotros, por ejemplo, abogamos más por ese tipo de elementos de una forma que, pues, por ejemplo, como lo resolvieron aquí en Alicante en las cigarreras, ¿no?, que tienes una especie de muro vertical, ¿no?, con vegetación, pero al mismo tiempo es visitable, es accesible, tiene un fácil mantenimiento porque es un conjunto de escaleras que tú puedes llegar, ¿no?, con vegetación. A mí me parece mucho más interesante eso que quizás la generación de este muro vegetal, ¿no?, que al final el problema que tiene es que tienen unos mantenimientos muy caros y que los ayuntamientos al final no se lo plantean. O sea, dices, me ha pasado fantástico, esto hay que mantenerlo. Para eso es la parte de lo que tú me preguntabas. ¿Qué pesa más, la funcionalidad o la forma? O sea, el generar un espacio, una pared vegetal, está muy bien, pero dentro de esa funcionalidad también está el mantenimiento y el envejecimiento de ese tipo de elementos que a veces no se tienen en cuenta. La impermeabilización en esta época tan difícil con el cambio climático y demás, ¿qué reto es para la arquitectura resolver la impermeabilización? La impermeabilización
está claro que tu edificio tiene que ser impermeable, ¿no? O sea, quizás en la zona mediterránea muchas veces el problema quizás es ese. O sea, yo me acuerdo una vez hablando con unos arquitectos gallegos, me decían, nosotros no nos podemos plantear que entre agua en nuestros edificios. Dice, no entendemos cómo en la zona del Mediterráneo sí que os lo planteáis. ¿Qué pasa? ¿Que llueve y entra agua? Eso es lo normal, porque ha llovido. No. Dice, es que nosotros estaríamos con problemas de agua directamente de forma constante. La impermeabilización forma parte de ese funcionamiento óptimo de lo que es el edificio, con lo cual la importancia que tiene es total, porque realmente forma parte de esa función del edificio. Tú no puedes entrarte agua cuando estás dentro de la casa. Es más, nosotros, por ejemplo, que tanto el despacho como mi casa vivimos en el centro, son edificios antiguos, la importancia de la impermeabilización es muy grande, porque a fin de cuentas estamos trabajando con edificios de madera, de mampostería, donde el agua realmente te puede hacer verdaderos estragos. Entonces, ¿impermeabilización es eficiencia energética? A ver, yo creo que son dos cosas independientes. La impermeabilización es muy importante, a no ser que generes algún tipo de producto, ¿no?, que te aúne las dos cosas. O sea, que te consiga eficiencia energética junto con la impermeabilización. Por ejemplo, uno de los productos que me habéis estado comentando que realmente puede llegar a aunar esas dos opciones. Pero son cosas independientes. Independientes, lo que pasa es que sí que con la misma opción puedes llegar a solucionarlo. Pero son dos elementos muy importantes, tanto la sostenibilidad, la eficiencia energética, la impermeabilización dentro de lo que es el conjunto, y todo forma parte de que el edificio tiene que funcionar. Entonces, ¿qué opinarías de una lámina 100% sostenible y reciclable? Que es un acierto porque a fin de cuentas es lo que decíamos, la sostenibilidad viene de serie. O sea, es algo donde hay que hacer mucho más hincapié, con lo cual el que tú puedas llegar a producir una lámina y que esa lámina al mismo tiempo sea totalmente reciclable, que venga de productos de desecho que tú has seleccionado y has convertido, pues es un acierto, porque todo lo que redunde en este tipo de elementos al final siempre es beneficioso directamente para la sociedad.